Saludos jóvenes, vamos a continuar con las lecciones correspondientes al desarrollo de aplicaciones web. Creo que la última lección ya logramos por fin terminar un CRUD adecuadamente. Lo que vamos ahora es pues trabajar y seguir refinando una interfaz estándar. Vamos a aprovechar ahora para hacer una proyección de los JSON anidados. No sé si recuerden esta lección. Voy a irme a los modelos en primera instancia. Nos vamos a TTDA4A, carpeta app, y aquí teníamos modelos. Entonces me voy a enfocar a mascota porque bueno, mascota es el que estamos proyectando su contenido aquí en la tabla. Y revisando la estructura del modelo mascota, si se fijan, estábamos trabajando con el atributo with del modelado, que nos permitía que al momento de hacer una petición de la lista de mascotas, esta mascota viniera ya combinado con su especie. Porque si recurrimos a la base de datos, vamos a abrir la base de datos, si ustedes se fijan, la tabla mascota tiene los datos de la mascota y tiene claves foráneas de la especie. Sin embargo, tú no puedes saber de qué especie es, únicamente están las claves foráneas. Tendríamos que entrar a la tabla especies para entender que la especie 1 es canina, ¿no? Y que la especie 2 es felina. Lo que nosotros hicimos al momento de hacer el modelado y especificar el parámetro with del modelo mascotas es que el trabajo de hacer la consulta multitabla ya no es necesario hacerlo a través de SQL, sino que el mismo modelo se va a encargar de hacer esa unión de tablas entre mascotas y especies y traernos los JSONs con los datos ya integrados, ¿no? Voy a marcar a la API mascota, aquí está, voy a marcarlo de nuevo, API mascota, y ahora se darán cuenta que efectivamente por cada mascota que tenemos en la lista nos devuelve su especie, y en esta especie aparece efectivamente el string que pertenece a la especie. Dentro de la mascota solo aparece la clave foránea. Al poner el parámetro with nos trae la primaria y el string correspondiente a la especie. Claro que nos lo va a devolver en aquellas mascotas que estén relacionadas con una especie. Si se fijan, por ejemplo, a partir de en mi caso, a partir de la tercera mascota, ya no existe una clave primaria, por lo tanto el JSON no va a venir. Solamente existe esta relación cuando hay la clave foránea. Lo que vamos a hacer ahora es intentar, pues bueno, imprimir. En primera instancia voy a relacionar todas las mascotas para que no originemos ningún error. Y después explicaré. Por ejemplo, tengo aquí en la base de datos que Chicho, Kiara, y Ragnar, de hecho Kiara está aquí 2 veces, vamos a eliminarlo, no tienen relacionado una especie. Debemos de hacerlo porque si no me va a originar un error. Vamos a poner que es 3, 2 y 1, ¿de acuerdo? Nos aseguramos de que la tabla mascotas tenga relación con la especie. Es un ejemplo, no tiene que ser lógico. Lo que me importa es que haya valores para relacionar. Entonces al recuperar el JSON o al marcar a la API, ustedes se fijarán que ahora sí, en todos los casos, todas las mascotas están relacionadas con una especie. Ahora, ¿cómo podemos imprimir este string? Yo les decía que la estructura de JSON es jerárquica. Por ejemplo, todo este cúmulo de datos le llamamos nosotros mascotas, ¿no? Así decidimos llamarle al array de Vue.js, se llama mascotas. Cada objeto, es decir, cada elemento encerrado entre llave y llave es un objeto JSON. Y en el objeto JSON están los atributos, y un atributo a su vez es otro objeto JSON. Hay una anidación de JSONs. Entonces, para que yo pueda ingresar, tendría que hacer un before necesariamente, después decir mascota, porque cada llave es una mascota. Para decir el nombre poníamos mascota.nombre.
Ahora tendríamos que especificar mascota.especie .especie. ¿Por qué? Porque el punto me va a permitir entrar a este subárbol JSON, y si vuelvo a poner otro punto me va a permitir ahora entrar a esos atributos de la especie. Entonces tenemos que especificar mascota.especie para que pudiésemos imprimir el string de la especie. Entonces vamos a hacer esto en la vista, porque esto ya no es necesario hacer nada más. Se encargó de la vinculación de ambas tablas el modelo a través del parámetro with y a través del método belongs to, que habíamos trabajado muchísimo antes, ¿verdad? Entonces ahora nos dirigimos a mascota blade y localizamos aquí la tabla. Estamos hablando de la línea 21. En la línea 21 imprimimos el nombre de la mascota, su edad, su género, y vamos a poner después del género su especie, así que ponemos un nuevo th especie y localizamos el género en los tds e imprimimos un nuevo td, así que ponemos arroba llave y les decía mascota.especie. Con poner mascota.especie lo que estaríamos logrando es entrar a este árbol, subárbol JSON, pero si lo que queremos imprimir es finalmente el string, entonces tendríamos que especificar mascota.especie. Guardamos los datos, vamos a refrescar la página. Y ustedes observen que ahora ya nos aparece el string de la especie respectiva de el CRUD mascotas. Entonces podemos tener anidación de JSON tanto como bueno, no tanto como querramos. Si no me equivoco, tenemos hasta 256 anidaciones, es decir, un JSON puede tener a su vez 256 JSON dentro de sí mismos, y el Laravel nos va a seguir respondiendo. Entonces dejemos la lección hasta aquí. Y ahora lo que seguiría en la siguiente lección sería el que cuando agreguemos una mascota tengamos la oportunidad de elegir una especie.